Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Lucas 9, del 23 al 24, versión Reina Valera 1960. Negarse a sí mismo es un proceso complicado. Complicado porque, como dice en Romanos 7, mi carne tiende a lo malo a pesar de que mi cabeza quiere hacer lo bueno. Y es complicado porque le tenemos cariño a esta carne. Sin embargo, negarse es renunciar a este cuerpo físico. Entender que nosotros somos más que este cuerpo físico, y no solo somos más, sino que este cuerpo físico es lo que nosotros somos acá, en este mundo. Y negarnos a nosotros es entender de que todo lo que habita este cuerpo en términos de anhelos y ese tipo de cosas son cosas que se han producido acá, debido a nuestra habitación en este cuerpo. El negarnos a nosotros mismos nos permite tener contacto con la naturaleza espiritual de nosotros. En la palabra dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador, de Dios, nuestro Padre Celestial. Y Él es espíritu. Por lo tanto, nuestro lado espiritual debiese ser más semejante a Él, lleno de amor, servir. Tengo anotada aquí un par de cosas. Dice: deberíamos tener libertad para servir y amar a nuestro prójimo, tal como lo ejemplificó Jesús. Y eso es lo clave. Nosotros seríamos mucho más como nuestro Señor Jesucristo si efectivamente nos negáramos a nosotros mismos. Pero es complicado. Sí, entiendo que es difícil. Yo vivo los mismos procesos que todos ustedes, los que me vean en este momento. No es algo nuevo, no es algo que vaya a dejar de pasar probablemente. Aunque nosotros en teoría, nosotros no en teoría, es un hecho el que nosotros al bautizarnos, al reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, nosotros debemos dejar todo atrás porque nosotros tenemos un cambio en nuestro espíritu. Y nuestros pecados son perdonados y la obra es perfeccionada. Entonces nosotros ya dejamos de estar en ese mundo. El problema es que nosotros nos bautizamos, muere nuestro viejo ser, pero ese viejo ser todavía le tenemos cariño. Y nos aferramos a esa vieja persona, a esos viejos anhelos, a esos viejos gustos. Debemos dejar que nuestro Señor Jesucristo transforme esas cosas, las transforme y las lleve a este nuevo ser. Porque puede que haya cosas que permanezcan y otras cosas que simplemente se van a ir. Y eso es lo que tenemos que entender. Quiero leer Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es nuestra fe, la que debe ser. Él pagó el precio. Nosotros no somos salvos por nuestras obras. Y Él, esa persona, la persona de Cristo, la persona de nuestro Señor Jesucristo, es la que habita ahora en nosotros, porque nosotros renunciamos a nuestra carne y somos crucificados con Él. O sea, a Dios, este cuerpo debe morir. Deben morir los anhelos del cuerpo. Debemos entender de que nuestro único anhelo tiene que ser nuestro Señor Jesucristo y estar con Él. Quererle, amarle, buscarle, buscar su sabiduría que viene de lo alto, y buscar nutrirnos. Quiero ir a Romanos 12, 1:2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de vuestro entendimiento. Se supone que cuando nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, nosotros debiésemos cambiar el espíritu que hay en nuestra mente. Y en el griego, el arrepentimiento es precisamente esto: cambiar tu forma de pensar.
que haya un verdadero cambio. La vieja persona, como decía anteriormente, se va, se muere. Y nosotros tenemos un nuevo espíritu en nosotros. Y debiésemos avanzar en base a eso. Aquí hay algo muy importante que a mí me llama la atención y que me hace recordar otro pasaje, que no lo recuerdo en este momento, pero recuerdo el contenido. Cuando dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hay una parte en el Nuevo Testamento, en los primeros libros, cuando el Señor Jesucristo estaba caminando con sus apóstoles, que se acercan unos fariseos a él y le dicen, ¿por qué tus alumnos, tus discípulos no están ayunando? Y él les responde que ellos no ayunan porque están con él. Cuando no puedan estar con él, ayunarán. Estoy parafraseando mucho, ¿eh? Y nosotros no tenemos acceso a la figura de nuestro Señor Jesucristo en forma física, pero sí en forma espiritual. Nosotros, para poder acercarnos a Él en nuestro espíritu, debemos renunciar a nuestra carne para alcanzar la naturaleza espiritual de nosotros. Y la forma más simple de negarnos a nosotros mismos es el ayuno. Cuando tú ayunas, estás negando un instinto básico del ser humano, que es comer. Hay distintos tipos de ayuno. No solamente el no comer comida sólida. También hay ayunos completos con agua y comida, etc. El tema es que tú te estás privando de una necesidad biológica, algo que busca alimentarte físicamente. Si tú al renunciar a eso, empiezas a tener más contacto con lo espiritual y buscas un alimento espiritual. Por lo tanto, empiezas a buscar palabra, quieres escuchar al Señor, quieres escuchar a Dios. ¿Y qué es eso? Buscar la Biblia, buscar la palabra. Intentar de que el Señor abra nuestro entendimiento, e intentamos tener una comunión con Él a través de la oración también. Por eso es que en una parte dice que estemos en ayuno y en oración. Como digo, estoy parafraseando y no tengo la cita exacta. Pero el mensaje de este momento, la reflexión que quiero hacer es precisamente esto. Nosotros debemos renunciar a nuestra carne para estar más cerca del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la forma más rápida de renunciar a nuestra carne? La forma más eficiente, más eficaz, que requiere menos esfuerzo físico, entre comillas, porque al principio es un poco más simple, pero después se va tornando un poco más complicado. Bueno, ese es el ayuno. Y lo más complicado del ayuno, créanme, no es el hambre. No es el hambre que vas a pasar por un momento, porque el hambre va a desaparecer después de un rato. Y vas a empezar a tener contacto con una parte de ti que probablemente no te agrade. Vas a notar que tu paciencia es más corta. Vas a notar que un montón de cosas en tu cuerpo se intensifican, pero son cosas emocionales, cosas que de repente puede que no te agraden de ti mismo. Pero son cosas que debes aprender a apagar, porque son parte del cuerpo. Son parte de lo que ha sido moldeado por este mundo en el que llevamos habitando quizás cuántos años. No sé qué edad tienes tú, el que me estás viendo. Sin embargo, debes seguir adelante. Debes esforzarte y ser valiente. Buscar al Señor Jesucristo en todo momento. En todo lo que haces. Y así poder acercarte a Él y conocer su naturaleza espiritual y la naturaleza que también nosotros tenemos en nosotros. Como les dije anteriormente, esfuérzate y sé valiente, amigo mío. Bendiciones.